Hola, usted ya sabe que al final del capítulo 56, 3 rayitas indican el final de la lectura lineal de Rayuela. A partir de ahí comienza el territorio de los capítulos prescindibles, de otros lados, textos donde se funden comentarios autorreflexivos y críticos mediante notas, fichas, recortes y citas. Un collage que contiene explícitamente los postulados básicos de la poética de Julio Cortázar. El protagonista de Otros lados es Morelli, un oscuro escritor al que se alude de pasadita en el capítulo 22 de la primera parte. Aquí abro paréntesis para recomendar la lectura de Encuentro a Deshora, que es parte de la Vuelta al Día en 80 Mundos, porque bien podría ser otra moreliana. Cierro paréntesis. Bien, a través de los comentarios de Morelli o de las discusiones que sobre su obra entablan los miembros del Club de la Serpiente, descubrimos la teoría de la novela del propio Cortázar. Decíamos, como bien lo expresa el capítulo 99. Es inevitable ver detrás de la figura de Morelli al autor de la novela en el momento de escribir Rayuela. Veamos. Las reflexiones de Morelli tienen dos ejes: el acto de escribir de una forma distinta a la tradicional y la crítica al lenguaje a causa de sus limitaciones. Para los personajes de Cortázar, el lenguaje se convierte en un instrumento imperfecto y engañoso. De ahí que en el juego de Horacio, Traveler y Talita, el diccionario reciba el nombre de cementerio y que Oliveira se refiera despectivamente a las palabras como perras negras. Esta expresión de Horacio, sin duda, tiene un hilo conductor al poema Las palabras de Octavio Paz, que dice: dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Regreso. Entonces, Cortázar se revela y transgrede el lenguaje, por ejemplo, con el glíglico, un lenguaje que inventa la maga y que resulta ser una burla al lenguaje racional. El resultado es la creación de palabras que, aunque inexistentes, son virtualmente posibles siguiendo patrones rítmicos y musicales. Apenas él le amalaba el noema, ella se le agolpaba el clémiso y caían en indromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Todo el capítulo 68 está narrado en glíglico. Solo es necesario un poco de imaginación para que podamos descifrar lo que ofrece el pasaje. Una bella, divertida y erótica descripción del acto amoroso. Otro método de transgresión lingüística, entre más, se encuentra en el capítulo 90, que consiste en el uso de las H's cada vez que el texto cae en la pura retórica y en la pedantería. Usar las H's como penicilina, como vacuna infalible contra el empobrecimiento del lenguaje. Pues bien, en los capítulos prescindibles, Morelli busca un lenguaje que rescate la espontaneidad y naturalidad originarias. Hay que devolverle sus derechos, dice. Pretende que las palabras recuperen su herencia. En una de las reuniones, los miembros del Club de la Serpiente resumen así las ideas de Morelli. Lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad, aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona. Y Morelli no es el único en gritarlo a todos los vientos. No basta con querer liberarlo de sus tabúes, hay que revivirlo, no reanimarlo, dice en el capítulo 99. Morelli tiene un triple papel: como autor, como lector y como crítico literario, frente a los personajes que organizan, leen y discuten su obra, al igual que nosotros. De esta forma, el texto alcanza un alto grado de complejidad. No se queje, al contrario. Los propios personajes leen la novela al mismo tiempo que es escrita por el autor y nosotros, lectores, reproducimos esta misma dinámica. Por tanto, el escritor es lector
y el lector, escritor. Esta aventura intelectual que ofrece Cortázar en Rayuela exige un tipo de lector, como usted lo está padeciendo y compadeciendo, que no es compatible con el consumidor pasivo de la novela tradicional. Es el lector hembra que el propio Morelli define en el capítulo 99 como el tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos problemas ajenos que le permiten sufrir cómodamente sentado en su sillón sin comprometerse en el drama que también debería ser el suyo. Este desprecio llevado a la exageración por su hiperintelectualismo hacia ese tipo de literatura, la novela realista, y del lector, el lector hembra, se manifiesta también dentro del espacio de la ficción misma, dentro de la novela. En el capítulo 34, Rayuela se queja de las lecturas de la maga. Las líneas impares reproducen parte de la novela titulada Lo Prohibido, de Benito Pérez Galdós. Sabemos que es el prototipo del autor realista, entre otros, en ese sentido que escribe en español, mientras las líneas pares reflejan la burla de Horacio expresada en forma de monólogo interior. ¿Qué desea Morelli? Un lector dispuesto a participar, un lector dispuesto a sufrir la experiencia existencial que pretende comunicar Cortázar. Con esta intención, Morelli traza el perfil, me refiero al capítulo 79, de su lector ideal, un cómplice, un camarada de camino. Simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará al del autor. Así el lector podría llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, al mismo momento y de la misma forma. Es decir, lo que pretende Morelli es que el lector haga suyas las necesidades del autor. Quebrar los hábitos del lector, mediante un libro que sea una provocación desvergonzada, según se afirma en el capítulo 99. Así como Morelli pretende transgredir el lenguaje, así Horacio Oliveira, en cambio, representa el transgresor de las costumbres y la moralidad burguesa. Organizar la anarquía. Esta es la tarea que se espera del lector. Si Rayuela niega las tradiciones del género novelesco, la actitud guerrillera de Cortázar se extiende también a las normas que rigen el orden cerrado de la sociedad burguesa, obvio, capitalista. Horacio Oliveira es un ser atrapado por la razón y la lógica. Busca nuevos planos de la realidad, pero su búsqueda es negada por el hiperracionalismo que caracteriza su modo de pensar. Fíjense cómo aquí es tan importante ese inicio del capítulo 1 cuando dice encontraría a la maga. La cuestión es si encontraría otro modo de pensar, un modo de pensar que lo libere de su propia racionalidad. Porque Oliveira está consciente en esa contradicción que le provoca ser quien es y su fascinación que siente por la maga. La maga, ese personaje que no reflexiona sobre el ser, sino que es. El deseo que siente Oliveira por la maga es el deseo del poeta por la espontaneidad y la naturalidad. Como su nombre lo indica, el ámbito de la maga es el dominio de lo irracional, el espacio del ser, donde se niega la máscara, donde finalmente ella, de alguna manera, nos dice, ya no queda máscara por negar. La maga es la intuición, la sabiduría natural. Dice la obra, cierra los ojos y da en el blanco. Dice Horacio, cierra los ojos y da en el blanco. Pensaba Oliveira. Exactamente el sistema zen de tirar al blanco. Pero da en el blanco simplemente porque no sabe que ese es el sistema. Yo, en cambio, vean cómo Oliveira es consciente del abismo inseparable entre los dos. Yo, en cambio, también comprende que no puede echar por la borda todo el lastre que lo ata a la realidad inmediata. En el episodio de la muerte de Rocamadour, la conducta de Oliveira y los demás personajes nos resulta desconcertante.
Los miembros del Club de la Serpiente se pliegan en una discusión intelectual mientras a escasos metros el bebé acaba de morir. Esto desconcierta al lector, al igual que la escena con la clochada, que da fin a los capítulos del lado de allá. Ambos capítulos desequilibran las expectativas que pudiéramos tener del comportamiento de Oliveira. Vean cómo intenta al encuentro de otra manera de ser y de pensar, pero no lo logra. Oliveira abandona la maga, que es la personificación de la pureza original, para hundirse literalmente en la mierda. Parodia escatológica del viaje a los infiernos, invención del mito universal del descenso. Sabemos que Cortázar es un gran conocedor y crítico de la obra de Rimbaud. Esto facilita una versión contemporánea del viaje interior de los simbolistas. Pero si de la temporada en el infierno, cantada por Rimbaud, el poeta emerge a la claridad, al contrario, Oliveira amanece en un carro de policía. Es un irónico renacimiento. En esta ironía acompañan a Oliveira, imagínense, una vagabunda maloliente y dos pederastas que juegan con un calidoscopio. ¿Cuál es la intención? Convertir al lector en un copartícipe en el trayecto espiritual de Oliveira y en la aventura literaria de Morelli. Las metáforas que utiliza Cortázar, la novela como mecano, mandala, calidoscopio, expresan poéticamente esta infinidad de posibilidades que se abren al lector sin que se privilegie ninguna sobre las demás. La obra de Cortázar, Rayuela, nos mueve a reflexionar sobre la organización de la literatura y su relación con la realidad. La lectura se convierte entonces en un proceso paralelo al de la escritura. De esta forma, como lectores y lectoras, somos capaces de descubrir facetas ignoradas de nuestra propia conciencia, ampliando así nuestro horizonte de expectativas. Es decir, reflexionamos acerca de nuestra identidad. Como en el mandala tibetano, Cortázar nos presenta un dibujo laberíntico. Nuestro trabajo, como lectoras, como lectores, es transitar por ese laberinto y llegar al centro, al kibutz del deseo. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué buscamos? ¿Qué no logramos encontrar? ¿El deseo? ¿El deseo de ser más de lo que somos? Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.